Buen día, Cassandra y Daniela. Vamos a comenzar nuestra sesión el día de hoy. Vamos a continuar con el tema que dejamos inconcluso el día de ayer. Voy a hacerles una remembranza o una reminiscencia de lo que es el conocimiento rápidamente para ya dar paso a lo que es la ciencia y la investigación. Decíamos ayer que hay diferentes tipos de conocimientos, pero también hay otros tipos de conocimientos que surgieron hace miles de años. Estos conocimientos de los que rápidamente les voy a nombrar tienen su origen o datan desde el año 800, 900 antes de la era común, es decir, en la época de los prefilósofos, incluso antes de Anaximandro, que eran del siglo VI o del siglo VII. En los poemas de Homero, de la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, se encuentra mucho de este tipo de conocimiento, que es el conocimiento mítico, el conocimiento religioso y un poco del mágico, ¿no? Bueno, las explicaciones del mundo y de los fenómenos se pueden elaborar desde distintos pensamientos o desde distintas formas. Por ejemplo, el mágico, el mítico, el religioso, el conocimiento científico, el empírico, el vulgar, los que ya hemos mencionado también. Cada uno de esos tipos de conocimientos corresponde a formaciones socioculturales de diversos grados de desarrollo de la sociedad. Esto significa que cada uno de esos tipos de conocimientos se va dando o se va gestando dentro de un periodo de la sociedad. Conforme va desarrollando la sociedad, conforme va evolucionando, hay un cierto tipo de pensamiento que lo caracteriza. Es decir, cómo la gente asume, piensa y tiene una perspectiva de la vida, de la realidad y del mundo o del cosmos. No lo conocemos todo, pero tampoco desconocemos todo. Eso es una premisa, ¿no? Y el hombre, más, más que por la búsqueda de la verdad, siempre se inserta en el conocimiento de la realidad o del mundo, ya sea por miedo, por interés, por voluntad, por curiosidad o porque le produce mm, cierto desafío, cierto reto, ¿no? O hasta incluso hasta inseguridad. Pensemos que cuando el hombre quiso darse explicaciones de lo que acontecía en la realidad, de todos los fenómenos naturales, que no podía controlar, que estaban fuera de su alcance. Y realmente en ese tiempo estamos hablando del año 800 o el año 900, 800, 700, y el hombre no tenía el control de la naturaleza ni tenía a su alcance la ciencia. Entonces, ¿cómo explicaba todos esos fenómenos? Por ejemplo, la lluvia, los terremotos, las erupciones de los volcanes, cómo explicaba el viento, cómo explicaba la llegada de la noche, cómo explicaba la posición de los astros o la función que realizaban cada uno de las esferas que están en el universo. Entonces, para ello recurre el hombre a ciertos mitos y ciertas prácticas mágicas. Esto es como que para darle una explicación. Y así es como surgen el pensamiento mítico y el pensamiento mágico. Hay un personaje que define la mitología o los mitos como la exposición ficticia, como una exposición ficticia o falsa de los acontecimientos, pero de los acontecimientos reales, ¿no? Es algo contradictorio, ¿no? Lo expone falsamente lo que es verdad. Entonces, así es como se van creando fábulas, leyendas, mitos alrededor de todos esos eventos que parecían inexplicables. Y solamente así el ser humano les dio respuestas. Así fue como el hombre empezó a creer
magos, en dragones, en superhéroes, en seres antropomorfos. Los seres antropomorfos son aquellos que son mitad hombre y mitad bestia, como los unicornios, los mitotaurios, o no recuerdo cómo le llaman, pero que tienen mitad toro y mitad eh, humano, ¿no? Y mitad caballo, mitad humano. Todos estos seres, incluso alados, que tienen alas, les dio una representación y los hizo vívidos, los duendes, y así creyó en todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos héroes o esos superhéroes o esos dioses o esos seres, a ellos les fue atribuido cierto tipo de poder, cierto tipo de facultad que el ser humano se las dio a través de sus relatos. Es decir, todo lo que acontecía, los seres humanos a través de esos mitos sabían o pensaban que era una lucha constante de esos dioses, de esos seres o semidioses o seres antropomorfos y duendes y todo ese tipo de dragones. Era una lucha constante de ellos, de esos seres, contra los seres humanos, y que muchas veces los castigos que pasaban en la sociedad, en la naturaleza, eran porque los seres humanos no obedecían la voluntad de los dioses y por eso los castigaban. Es decir, que tenían unas explicaciones fantasiosas, unas explicaciones muy fuera de lo común. Pero no solamente era eso, sino que también ellos pensaban que si había sol y había cosechas abundantes, o había lluvias y habían cosechas abundantes, y como eran bendiciones, entonces se lo atribuían a sus dioses. Es decir, si se portaban mal, venían castigos. Si se portaban bien, venían bendiciones. Pero todo se lo atribuían a los dioses, a los seres mitológicos. Los griegos y los romanos, por ejemplo, y no solamente los griegos, los romanos, los fenicios, los sumerios, los mexicas, los mayas, los olmecas, los teotihuacanos, todos ellos fueron civilizaciones muy politeístas, es decir, que tenían varios dioses, dioses del fuego, dioses del aire, dioses del mar, dioses de la lluvia, en fin, y a todos esos dioses les atribuían ciertas cualidades especiales que, que controlaban a los seres humanos en diferentes áreas y en diferentes situaciones, por supuesto. Otras culturas que eran monoteístas, es decir, que solamente creían en un dios o en una divinidad, ellos le atribuían a su divinidad también ese superpoder de que él controlaba sus vidas. Es decir, aquí había un determinismo. El determinismo significa que ya todo está controlado por una divinidad. Tú nada más te dejas guiar o llevar por un ser divino, y ellos así lo consideraban, que ya tenían un destino, los dejaron aquí en la tierra y que su divinidad, su Dios o su profeta los guiaba según su comportamiento de la humanidad o de la raza humana. Entonces, la dualidad entre el bien y el mal fue lo que empezó a configurar el pensamiento religioso. Y ese pensamiento religioso permaneció por muchos, muchos siglos, que incluso hasta hoy en día sigue teniendo mucha fuerza. Y el fenómeno religioso da la explicación de la realidad. Entonces, mucha gente hoy en día no cree en la ciencia, más bien le atribuye su conocimiento y su sabiduría a la religión. Voy a poner un ejemplo. En lugar de, pensamos que una familia, una familia X tiene una situación de riesgo de su salud que necesita una intervención, ya sea quirúrgica o médica. Pero ellos dicen, no, nosotros somos creyentes en una divinidad y no nos vamos a someter a una intervención quirúrgica. Vamos a hacer oración, rezos, vamos a leer las escrituras, vamos a hacer toda una práctica de rituales que su religión le permite. Y con eso vamos a restablecer nuestra salud. Y mucha gente que tiene bastante fe en esa religión o en esa divinidad, se ha sanado, se ha curado, se ha restablecido su salud. Entonces, el pensamiento religioso hoy en día tiene mucha fuerza, pero naturalmente que el conocimiento religioso no tiene
fundamento ante la ciencia. Es cuestión de fe, cuestión de certeza, cuestión de desconfianza y seguridad. Bueno, el, pro- el, el problema es que con el pensamiento religioso no permite otras explicaciones, porque y en aquel tiempo no lo permitía. Hoy en día hay gente que tiene su religión y cree en la ciencia porque se consulta médicos, no sé, tiene a dispositivos tecnológicos que son parte de la ciencia. Bueno, pero en aquel tiempo, y más en la época medieval, que fue del año 476 al 1492, la Iglesia Católica monopolizó todo el conocimiento a través de los padres de la iglesia o párrocos o sacerdotes o curas. Fue en la época de la patrística y la escolástica. O sea, todo lo que se hacía como conocimiento era puro conocimiento teológico. Las universidades que se crearon, las escuelas que se inventaron o que se diseñaron o construyeron en ese periodo de la época medieval, todas tenían un carácter religioso. O era para que fueras monja o para que fueras un dominico, o sea, un franciscano, un jesuita, un sacerdote, pues. Claro, les enseñaban latín, griego o greco-romano, artes, les enseñaban teología, pero todo referido, música, artes, pero todo referido a la religión o a la divinidad. Al grado tanto así que los sacerdotes se consideraban los poseedores de la verdad divina. Y no solamente ellos, sino principalmente el papado, ¿no? Que es el que se creía el representante de Dios en la tierra. Bueno, entonces, ¿cómo es que llegamos a conocer? Nosotros llegamos a conocer rápidamente por los 5 sentidos, y esto es por el método experimental, ¿no? O por el conocimiento empírico, por los 5 sentidos. Porque vemos, escuchamos, tocamos, olemos, degustamos. Por eso es que llegamos a obtener información a nuestra mente. Decía John Luke que el ser humano, el neonato o el recién nacido, cuando sale del útero o del vientre de la madre, cuando está dentro, es como una tabula rasa. Y cuando llega al mundo por primera vez, es una tabula rasa, es decir, como una pizarra en blanca antes de que el profesor entre a clases. Así lo comparaba él, porque viene en blanco la mente y que todo el conocimiento que va a adquirir lo va a recibir por los 5 sentidos. Cuando va a ver, va a escuchar, cuando va a probar o leer, degustar y a tocar. Ahí es cuando entra el conocimiento. Pero también hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento racional, y este es el que se vale la ciencia. Y de esto es lo que vamos a hablar ahorita, del conocimiento científico. Bueno, ¿qué es esto del conocimiento científico? Vamos a hablar de la ciencia, definición y componentes de la investigación científica. Se necesitan 4 elementos para poder llevar a cabo el proceso de la ciencia. Primero, el ser humano. Así como en el conocimiento decíamos que el ser humano es fundamental, aquí también el ser humano. El ser humano o el sujeto es idóneo para que se pueda desarrollar la ciencia. Sin el ser humano no se puede desarrollar. El ser humano es un sujeto cognoscente, es decir, que piensa, que razona. Es el investigador sin el cual no se puede dar ningún proceso de investigación. Ok. Número 2, se necesitan los centros. Por centros nosotros entendemos el espacio, un contexto, un lugar, ya sea un laboratorio, ya sea una casa, ya sea una bodega, ya sea un salón, una universidad, una empresa, un local, sea cual sea el lugar para que se pueda desarrollar la investigación o el proceso de la ciencia. Este centro o estos centros, su función es estar diseñado para realizar las actividades vinculadas, claro, con la ciencia, con la investigación. Por otro lado, necesitamos las teorías. Las teorías son todo el conjunto de conocimientos que ya están sistematizados, organizados, y las teorías nos van a servir a nosotros cuando hacemos una investigación para fundamentar nuestro trabajo. De hecho, ustedes lo han utilizado estando en preparatoria. Por ejemplo, su maestro les asigna una tarea de investigación documental y les dice, necesito que investiguen este concepto o
esta fórmula, esta definición, no sé, alguna corriente, algún suceso, ¿no? Y ustedes van a la website o van a una biblioteca digital o incluso a una biblioteca física y buscan en un libro. Y al hacer uso de algún libro o de algún documento, de alguna tesis, de algún artículo científico, ya ustedes están consultando prácticamente una información que ha sido sistematizada, que por sistematizada me quiero decir que fue realizada siguiendo ciertos pasos. Es decir, la publicación de una tesis, de un artículo científico o de un libro lleva tiempo de investigación, lleva meses o lleva años, es decir, lleva un proceso y ese proceso es la sistematización y el resultado final es un trabajo de investigación científica que ahora ya puede sustentar otros trabajos. Así que cuando ustedes van a estar en universidad, por ejemplo, y van a realizar o van a egresar de la universidad, van a realizar una tesis, les van a pedir que investiguen, hagan un tema de, desarrollen un tema de investigación. Para ello van a tener que consultar diferentes teorías y al consultar las teorías necesitan eso para fundamentar la propuesta o el proyecto que ustedes quieren realizar. Porque sin teoría ustedes no pueden fundamentar un proyecto. Si en dado caso no existiera una teoría sobre el tema que ustedes están desarrollando, ustedes pueden hacer la investigación, decir que no existe ni siquiera una sola teoría para fundamentar ese trabajo y que su trabajo será el pionero en esa materia, en ese tema. Pero es muy raro, ¿no? Ahorita casi la mayoría de los temas ya tienen sustento, ya tienen trabajos de otros investigadores recientes y de hace muchos años que se han hecho sobre algún tema en particular. Entonces, las teorías son los conocimientos científicos elaborados a lo largo de los 4000 años de la historia humana y sobre todo desde la génesis de la ciencia moderna del siglo XVI, cuando empieza con Johannes Kepler, Galileo Galilei, con Giordano Bruno, ahí empieza la ciencia moderna, pero la ciencia antigua ya estaba, ¿no? Me refiero a cómo lo hacían los babilonios, los egipcios, los sumerios, etcétera. Bueno, por otro lado también se necesitan el método o los métodos, la metodología. Es decir, por método científico entendemos o metodología, entendemos un sistema, un procedimiento particular o específico que nos va a servir o que nos va a guiar para realizar nuestro trabajo, nuestra investigación. Son todos aquellos pasos ordenados. Si se acuerdan, ayer estuvimos hablando que hay un comité científico que avala la metodología o diseñan una metodología y la avalan para cada una de las carreras. Por ejemplo, si tú vas a estudiar arquitectura, en arquitectura hay una metodología de investigación, cómo se hace la investigación, tanto los de arquitectura como los de ingeniería civil llevan una metodología muy similar. Y la forma de citado, cuando utilizan un citado para hacer sus trabajos en el Word, también tienen una metodología específica. Por ejemplo, los de educación o mercadotecnia o psicología utilizan APA. Los que están en medicina o enfermería o alguna otra rama similar utilizan el Vancouver. Pero, por ejemplo, hay otras áreas como química, arquitectura, que son muy diferentes, que son ciencias exactas, que son fuera de las ciencias sociales o humanidades. Ellos utilizan, por ejemplo, el Chicago, el MLA, y hay muchos otros, ¿no? Incluso cuando ustedes abren su Word, vean ahí donde dices referencias o la forma de citado, y ahí aparecen de manera automática, por default, como 8 formas de citar. Entonces, todo eso es una metodología, ese es un proceso que nos dice cómo vamos a hacer la investigación, cómo vamos a citar el trabajo. No lo vamos a hacer al ahí se va, como a mí me da la gana o como yo creo que es lo mejor, sino que tengo que apegarme a la metodología, a los lineamientos que ese comité ha establecido como el válido o el correcto para desarrollar una investigación dentro de mi perfil, dentro de mi área de estudio o de trabajo. Entonces, estos son los 4 elementos muy básicos para la ciencia. El ser humano, un centro, un lugar donde se va a hacer la investigación, una teoría o diversas teorías que respalden mi proyecto
y una metodología para poder realizar mi trabajo. De manera muy general, la ciencia, esos son los componentes y sus características, o sus componentes, mejor dicho, porque las características las vamos a ver ahorita enseguida, ¿no? Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre investigación científica y la investigación cotidiana? La investigación cotidiana es la que nosotros realizamos todos los días sin ser conscientes muchas veces de lo que estamos haciendo o sin seguir una metodología en específico, sin seguir un método como estos que un comité científico ha avalado. Por ejemplo, cuando vas a pedir trabajo o quieres saber la oferta laboral, consultas en el periódico o en el internet, revisas cuáles son la bolsa de valores, la bolsa, perdón, de trabajo que están consultando personal, y ahí, esa es una investigación cotidiana. Otra, cuando quieres, por ejemplo, conocer si la chica o el chico que te atrae de la escuela, o si no está de la escuela en tu trabajo, tiene pretendiente, pues investigas si lo tiene o no lo tiene, o investigas cuáles son sus gustos, lo investigas ya sea preguntándole a ella o preguntándole a sus amigos o a sus amigas. Esa es una investigación cotidiana. O también cuando investigamos un concepto, por ejemplo, si les digo, pues investiguen qué significa la palabra ablactación. Bueno, y se van al diccionario o en el internet, en el Google, investigación cotidiana. Ahora, la investigación científica es un proceso en donde nosotros formulamos una pregunta de investigación para poder saber qué es lo que queremos investigar y desarrollamos una serie de pasos: pregunta de investigación, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, hipótesis, teoría, me refiero al marco teórico, un diseño de investigación, mmm, población, muestra, tipo de muestreo, procedimiento de recolección de datos, es, otros elementos como la intervención o los criterios de selección de la muestra, etcétera, ¿no? 15, 20, 25 pasos, no sé, dependiendo de la ciencia o de la carrera o la especialidad que estés cursando, van a haber ciertos pasos. Entonces, la forma en cómo se realiza una de la otra es muy diferente, varían, hay un grado de complejidad. En la cotidiana puedes obtener la información en 10 segundos, en 15 segundos, en un minuto, mientras que la investigación científica, por lo menos para obtener los resultados, tus hallazgos, te va a llevar alrededor de mínimo 6 meses. Si quieres una investigación más profunda, más seria, más dedicada, más profesional, te puede llevar 1 año o hasta 2 años para realizar la investigación y obtener cierto tipo de producto, resultados en tu trabajo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? Las características de la ciencia son objetividad. La ciencia es objetiva porque no influyen nuestros sentimientos, nuestras emociones. Se tienen que escribir, se tiene que observar los hechos o los resultados y se tiene que explicar o describir los hechos cuando tú encuentras tus hallazgos de una manera que no estés a favor ni en contra de un grupo social o de una empresa, de un partido o de un grupo de académicos o de alguna otra circunstancia. Se tiene que ser muy neutro en lo que son los resultados. Esa es la objetividad. Verificabilidad. Los resultados se verifican una y otra vez hasta encontrar patrones de regularidad, lo que yo les decía ayer. Si no hay patrones de regularidad, si no hay consistencia en eso, no es conocimiento confiable. Por lo tanto, el conocimiento se tiene que verificar. 3, sistematicidad. Por sistematicidad entendemos que hay un cierto procedimiento, que hay un cierto tipo de pasos a seguir. Hay un sistema que respetar. Por ejemplo, cuando uno entra abre uno su computadora, la computadora tiene un sistema, el sistema de, por ejemplo, Windows o el iOS, y cada uno de esos sistemas o los teléfonos, los dispositivos, cuando lo enciendes, al momento que enciendes el teléfono, no puedes ya empezar a utilizar las aplicaciones o las funciones, sino que tienes que esperar que el sistema corra. Tiene que abrirse, procesar, abrir todas las aplicaciones
desplegar la pantalla, etcétera. Y solamente ya después que haya terminado eso, tú ya puedes utilizar las aplicaciones. Ese es el sistema. Hay un procedimiento, como una serie de pasos que automáticamente lo hace el dispositivo para poder funcionar. En las empresas, en las maquiladoras, hay sistemas, hay líneas de trabajo que se tienen que seguir para sacar un producto desarrollado. Otro, rigurosidad. El número 4 es la rigurosidad. Rigurosidad entendemos que por rigor científico se entiende, o rigurosidad es cuando nosotros nos apegamos a una metodología que está avalada por un comité científico. Si no está avalada por un comité científico, por más que utilices tú un propio método o inventes tu método, no va a tener rigurosidad, no va a tener carácter de una investigación científica. Eso es rigurosidad. Debe tener una metodología que esté avalada por un comité científico. Número 5, metodicidad, es decir, una metodología o un método que vamos a utilizar, ya sea en el área de la salud, en el área química, en el área social o de humanidades o en el área de las ciencias exactas. Capacidad explicativa. Cuando se obtienen los resultados de la ciencia, su función de la ciencia es explicar o exponer los hallazgos a la comunidad, a la sociedad. O sea, una investigación no tendría sentido si se hiciera la ciencia y el conocimiento quedara dentro del centro donde se hizo la investigación. Por ejemplo, pensemos en una universidad, hizo una investigación y los resultados, los hallazgos se lo quedan ellos mismos, pero nunca lo divulgan, entonces no tiene ningún sentido. La capacidad de la ciencia es, o la competencia es, exponerla, explicarla a la sociedad o a la comunidad cuáles fueron los hallazgos. Otra, la consistencia. La consistencia externa va muy referida al concepto que le estaba explicando en verificabilidad. La consistencia es cuando los resultados, los hallazgos son el mismo. Y si no el mismo, pero que sí haya una variación mínima, por ejemplo, si no es el 100% en los mismos resultados, que sea el 99.9, 99.8% de exactitud o precisión. 8, validez empírica, es decir, que los datos o los hallazgos puedan comprobarse o puedan verificarse, que nosotros podamos verlo. Esa es la validez empírica, que yo pueda verlo con mis 5 sentidos, que pueda de alguna manera tocarlos o saber que ahí están los resultados, los hallazgos, que son confiables porque los estoy viendo. 7, exactitud lingüística. Aquí se refiere mucho a la terminología que nosotros utilizamos o que los investigadores utilizan al momento de hacer su redacción, que no ponen palabras domingueras, palabras coloquiales, sino utilizan una redacción formal y con un lenguaje propio de la disciplina. Pero también se tiene que ver si ese documento va dirigido a una comunidad en especial. Si va dirigido a puros académicos, a puros científicos, se tiene que manejar mucha terminología. Pero si es una investigación que cualquier público en general lo puede leer, no se debe manejar tanta terminología porque un lector común que no, por ejemplo, no tiene primaria o no tiene la secundaria terminada, difícilmente lo va a entender. Entonces se tiene que saber bien antes de publicar el hallazgo a quién va dirigido, a qué grupo, si va dirigido a niños, adolescentes, a todo público en general, a una comunidad de médicos, a una comunidad de arquitectos. Entonces la terminología tiene que ir propia a cada una de esa población a que va dirigido. 6, representatividad. Cuando se hace una investigación, usualmente se utiliza una muestra. ¿Qué significa esto? Si son, vamos a pensar que es en una empresa, se quiere hacer una investigación en una empresa, hay 1000 empleados y te dicen, Daniela, quiero que hagas, Daniela y Cassandra van a hacer una investigación en esta empresa. Ah, y también es Andrés, perdón. Van a hacer los tres una investigación en tal empresa. Hay 1000 empleados. Necesito que recolectar la información de todos ellos y ver cómo mejoramos nuestra empresa. O cómo vamos a meter un nuevo sistema, un nuevo procedimiento, pero queremos saber la opinión de ellos. Pero ustedes dicen, bueno, son 1000 empleados, ¿cómo los vamos a entrevistar a todos? Nos va a llevar muchísimo tiempo, hay que elaborar, imagínate si el cuestionario va a tener 20, 30 preguntas y luego imprimir 1000 cuestionarios de no sé cuántas páginas y luego hay que
revisar cada pregunta, contabilizarla. Pues es un mundo de información, entonces se hace una muestra. Eso lo vamos a ver en otra clase, se lo voy a explicar un poquito más detallado. Pero bueno, ¿qué es esto? Se saca un porcentaje, utilizan una fórmula estadística y de 1000, la fórmula les va a decir, necesitan encuestar 135 sujetos, 135 empleados. Y con esos 135, ustedes encuestan a los 135, elaboran sus cuestionarios, revisan las preguntas de los 135, analizan los datos o las respuestas de sus encuestados y con base en eso y con base en la marco teórico y con base en otros elementos, hacen su investigación y terminan y muestran los resultados a la empresa. Quiere decir que la empresa o el gerente o el dueño, el presidente, cuando va a ver los resultados, va a decir, bueno, sí nos conviene meter un nuevo sistema. La opinión de los encuestados dicen que sí es necesario, que este sistema ya está muy obsoleto, pero van a ver ahí, pues nada más encuestaron a 135, si son 1000, sí, pero esos 135, según la fórmula estadística, porque esa fórmula estadística ya vienen prediseñadas dentro de la metodología que el comité científico establece. Entonces, esos 135 representan al resto de los empleados que no fueron encuestados. Son la voz de los otros tantos que están dentro de la empresa. Es decir, son la voz de todos esos que configuran los 1000 empleados de la empresa. Para eso se utiliza la muestra, para eso se utiliza una fórmula estadística, para sacar una cantidad de personas que casi son exactos y son la representación del 100% de esos 1000 sujetos que habían ahí en esa empresa. Para eso se utiliza eso, que es la representatividad. Esos 135 son la voz y el voto de los demás compañeros o empleados de la empresa. Otro, capacidad predictiva. La ciencia tiene una capacidad de predecir comportamientos, predecir fenómenos. En el ámbito meteorológico, por ejemplo, hay predicciones. Hoy sabemos cuál va a ser el clima o el pronóstico para dentro de 10 días, para dentro de 15 días. Esa es la capacidad de la ciencia. Te predice si va a haber lluvia, si va a haber frío, si va a haber nieve. En el ámbito de la psicología, o en el ámbito de psiquiatría, te predice los comportamientos de las personas, de los sociópatas o psicópatas, si su comportamiento, su actitud a través del medicamento, a través de los fármacos que está consumiendo o a través de las terapias de rehabilitación, la persona se va a controlar, se va a insertar en la sociedad como una persona normal o si va a seguir cometiendo más actos delictivos o suicidios u homicidios, perdón. Entonces, la ciencia en diferentes áreas tiene capacidad predictiva para cuántos años va, por ejemplo, a tener funcionamiento o duración. En el ámbito de la ingeniería, cuando se construyen edificios o monumentos o puentes o todo eso, tienen la capacidad de predicción para decir cuántos años nos va a durar ese puente. Tiene la capacidad de decir, va a durarte 50 años. O sea, que este material que es concreto, que es cemento, te va a durar 50 años. En 50 años, antes de los 50 años, hay que hacer una reestructuración. Pero porque ya saben ellos, han estudiado el terreno, el suelo, han estudiado los minerales, han estudiado el material, todo eso. Eso es la capacidad predictiva. En todas las áreas hay capacidad predictiva. Profundidad. Profundidad significa que la ciencia profundiza en un tema en particular. A pesar de que pueda ser muy general, profundiza en un solo tema. Cuando estudian una sola planta, cuando estudian un solo tipo de especie de animal, un solo objeto, una sola fórmula, una sola teoría, ahí está la profundidad. Fecundidad. Por fecundidad nosotros entendemos, o la ciencia entiende que un trabajo puede desarrollar más. Por ejemplo, el trabajo que ustedes tres hicieron en una empresa a los 5 o 10 años, puede ser que ya se forme obsoleto ese hallazgo. Y entonces el presidente o el gerente va a decir, es necesario hacer otra investigación, creo que ese sistema ya no está funcionando. Bueno, entonces se contratan otros investigadores o ustedes mismos y el trabajo que hicieron les sirve para, mira, hicimos esto, ¿por qué no de aquí mejor extraemos otra idea y sacamos esto e investigamos sobre esto? O sea que un trabajo te abre una idea o dos ideas o muchos horizontes para hacer investigación. Un trabajo de investigación sirve para refutarlo, para contradecirlo, que no es correcto, o para sacar más teorías y apoyar que ese trabajo es el correcto, que así deben ser las formas, que así deben ser las teorías. Un trabajo produce infinidad de trabajos.
a las personas les abre la creatividad. Ah, eso que se hizo de esa investigación, yo puedo hacer algo similar a esto, pero ¿de dónde extrajiste la idea? De un trabajo que ya estaba hecho. Eso es la fecundidad que tiene la capacidad de dar resultado o producir más proyectos de investigación. Falibilidad. Hay un cierto margen de error en la ciencia. No es 100% exacta. Hay un 1%, por lo mínimo un 1% o un 5% o un 10% de margen de error que se utiliza en la ciencia. Eso lo vamos a ver en una de las clases finales. Y por último, refutabilidad. A la ciencia se le puede refutar, se le puede contradecir los resultados o los hallazgos. Para eso existen otros proyectos que son la contraparte, para que hacen investigaciones para decir que están en contra de esa teoría, contra de ese proyecto, o a favor, pero se puede refutar la ciencia. Y de manera muy general, la ciencia es neutra, la ciencia es objetiva y es neutra. La ciencia tiene un carácter amoral, no es buena ni es mala. La ciencia no es buena ni es mala. La ciencia es y el hombre le da un uso, si lo utiliza para bien o lo utiliza para mal, eso ya es aparte, ¿no? Pero la ciencia tiene un carácter amoral o neutro. No se puede juzgar si es buena o mala. En la próxima sesión comparto un poquito más. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta para ir cerrando esta sesión. Voy a cerrar la sesión, voy a ponerle pausa y me quedo a platicar con ustedes un rato.